Bueno, primero que todo, muy buen día para todos los que están viendo esta exposición, donde le vamos a tener un poco más de contexto el surgimiento de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, la cual está vinculada a la Universidad de Frankfurt y cuyo nombre en sus inicios se pensó sería y se trató del marxismo. Surge y se constituye entre los primeros años del siglo XX, con el apoyo financiero de Hannah Weil y la autorización del Ministerio de Educación alemán, lo cual permitió que la misma contara con un desarrollo y una autonomía, por lo cual hubiera sido posible su creación y desarrollo. Sus iniciadores: Felix Weil, Friedrich Polk, Kurt Albert, Gerald y Marx. Entre otros, se plantean el estudio del marxismo donde se actualizan los conceptos del mismo y se tendrían en cuenta los problemas de las obras de Marx para el análisis y la crítica del acontecer histórico de esta época. En la primera etapa del siglo XX, la escuela estuvo dirigida por Karl Bomber y el enfoque de estudio de la misma era la historia del socialismo y del movimiento obrero unido al interés de profundizar en el estudio de las obras de George Lucas y Karl Korsch, quienes hicieron una valoración positiva y replanteamiento del tema marxista de las superestructuras ideológicas, dando una importancia cada vez mayor a factores relativos a lo simbólico y cultural. El conocimiento y familiarización con esta forma de pensar filosófica es de vital importancia para el dominio de la matriz conceptual del discurso sociocrítico. Es pues la teoría sociocrítica la definición más específica del sentido de la escuela, y el significado básico que debemos entender bajo este concepto es el análisis crítico dialéctico, histórico negativo de lo existente en cuanto es y frente a lo que debería ser, y desde el punto de vista de la razón histórica universal. Por lo tanto, por una parte se hace evidente una acumulación de Hegel y Marx, debería ser, y por la otra se hace evidente la referencia de Sigmund Freud. Los autores fundamentales de la escuela de Frankfurt son Theodor Adorno, Max Horkheim, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Lowenthal, Eber Marcuse, Frank Bourdieu, Sigrid Frinkow, Otto Schinkel, Franz Neumann, Olga Lampoul, Lasserfeld, entre otros. Pero el núcleo principal frankfurtiano es el formado por Horkheim, Adorno, Benjamin, Fromm y Marcuse, ya que son específicamente los demás y el enfoque que dan ellos son los que brindan el sello característico de la escuela frankfurtiana. Lo irracional, lo racionalizado, convertido en un principio de dominación colectiva, pasa a convertirse en el gran problema y tema de investigación de la teoría crítica y las obras de esos autores. Cabe recalcar que a inicios del siglo XX, ya casi a mitad del siglo XX, con el ascenso de Hitler al poder, la escuela se obliga a cerrar sus puestos y emigrar a Estados Unidos para así mismo radicarse allá donde se consolida la denominación de teoría crítica, dada ya las investigaciones llevadas a cabo por sus miembros y colaboradores de la escuela. Es como decir así que en Estados Unidos hicieron una nueva refundación de la escuela. Haciendo un pequeño resumen sobre la trayectoria de la escuela, señalamos dos etapas aquí muy importantes. 1923 al 24, fundación de la escuela y vinculación de la Universidad de Frankfurt. 1932, publicación de la revista de investigación social, donde se establece de una manera general la línea de investigaciones de carácter crítico y dialéctico. Etapa 2, 1932. Consolidación de la escuela bajo la dirección de Max Horkheim. Surgimiento del nazismo que provoca debido a las condiciones políticos-sociales, cierre de la escuela de Alemania y la necesidad de trasladarse la misma hacia el exilio, abriendo sus puertas en Estados Unidos. El contacto de la escuela con la sociedad norteamericana facilitó la introducción y consolidación del estudio de la sociedad postindustrial y sus estructuras sociopolíticas y culturales. La teoría crítica. La teoría crítica nace de dos planteamientos: la conjunción de la teoría marxista con la de Freud y el replanteamiento de los problemas de la teoría y de la práctica en su aplicación a la nueva sociedad de masas. Teoría crítica racional. Es precisamente la razón el fundamento principal de la teoría crítica, ya que es una característica esencial para toda teoría que no quiere ser y actuar como ideología, quedando bien delimitada la diferencia entre racionalidad y racionalización. La racionalidad siempre y por fuera tendrá que ser crítica, mientras que la racionalización no es más que el uso del esquema medio-fin en unos objetivos cuyos resultados últimos no sean más que los de consolidar los constituido. Negativo, ya que frente a los positivismos de lo que es empíricamente, pues la negatividad de la comparación con un deber ser que actúa con el gran motor de la historia de sus orígenes. La negatividad de explorar caminos nuevos en los que la exploración
en, donde, en los que la explotación del hombre por el mismo hombre se disipe como un recuerdo prehumano de la historia. Y pues a modo de conclusiones, la teoría crítica no se funda en una abstracciones irrealizadas, sino en un examen económico, político y cultural, que intenta escalar en una etapa histórica sin dominación consciente y racional, donde nuevamente la síntesis de Hegel y Sigmund Freud explica la probabilidad de propósitos objetivos finales de la teoría entre sí. El repaso de las principales aportaciones de los más representativos autores del instituto muestra que cuando existieron unos núcleos comunes de interés y una actitud general de la valoración en las contradicciones de la sociedad del capitalismo de masas. Ahorita vamos a hablar un poco de los aportes que hizo Max Horkheimer en la Escuela de Frankfurt, filósofo alemán y cofundador de la Escuela de Frankfurt y nombrado director de la misma en 1931. Es uno de los padres de la llamada teoría crítica, que influida por las corrientes del marxismo occidental, elaboró una crítica de la cultura en el contexto del capitalismo tardío. Su trabajo estuvo fuertemente influido por el psicoanálisis y las teorías de Max Weber, lo que le llevó a una crítica de la agresividad y la racionalización en la vida moderna. Actualmente es considerado uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Sus principales textos son Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos filosóficos, escritos junto a Adorno, y Crítica de la razón instrumental. Y pues aquí vemos a Max Horkheimer. Fundamenta la distinción básica de la escuela entre razón crítica y razón instrumental, diferenciación esencial a la hora de construir los núcleos de investigación y de todo introduciendo en este punto una revalorización de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. A partir de esta revalorización, el enfrentamiento con el positivismo se interpreta no tanto como proceso lógico, sino como resultado y consecuencia sociopolítica, donde la autopresentación del positivismo como metodología experimental acentúa el carácter instrumental de la razón. Max Horkheimer, filósofo y sociólogo alemán, fue fundador de la Escuela de Frankfurt y precursor de la teoría crítica de la sociedad. Sus tesis evidencian su inconformidad con la teoría positivista, crítica del juicio de Kant de 1925. Inicia un debate que fue en claro ascenso con el enfoque de la sociedad tardocapitalista y del sistema de dominio desarrollado por ella. Con base en el análisis de la obra de Max Weber sobre la sociología y la crítica a la fenomenología planteada por Husserl, de la que parte el cientifismo, Horkheimer considera una aceptación acrítica del status quo. De esta manera, consiguió contraponerse en cualquier punto de vista que desembocara en el positivismo. Las observaciones a la ciencia de Horkheimer, suscitadas el año de 1932, radican en la crítica al proceder de la ciencia que no se preocupa por los problemas propios de los procesos de la sociedad. Por ejemplo, la falta de observación de conceptos como la persona y su razón, la diferencia entre espíritu y naturaleza o alma y cuerpo. Además, advierte que la ciencia positivista utiliza de manera deficiente e inadecuada métodos mecanicistas en sus procedimientos de indagación. Respecto a esto, Horkheimer llamaba la atención postulando, en cuanto puede hablarse con razón de una crisis de la ciencia, resulta imposible separarla de la crisis general. El proceso histórico ha traído consigo un esclerosamiento de la ciencia como fuerza productiva y que repercute en todas sus partes respecto al contenido y la forma de la materia y del método. Además, la ciencia, en su calidad de medio de producción, no es empleada como corresponde. Comprender la crisis de la ciencia depende de una correcta teoría de la situación social presente, pues la ciencia, en cuanto función social, refleja las contradicciones de la sociedad. Horkheimer era un apasionado de la filosofía crítica y reconocía a Cornelius, su maestro, como uno de los principales referentes de su posición epistemológica contraria a la especialización. Su argumentación se basaba en la crítica de Kant. En 1994, durante su exilio en Estados Unidos, debido al ascenso al poder de los nazis, Horkheimer y Theodor produjeron una obra célebre llamada Dialéctica de la Ilustración, en la que se refleja la crítica al conocimiento y práctica ilustrada. En esta obra se constata la forma de ejercitar la ilustración sobre la ciencia con fines universales y totalitarios, reducida a números y efectos. Se critica a Bacon
quien conecta la lógica formal con la gran escuela de la unificación y dio a los ilustrados el esquema de calculabilidad del mundo, donde el número se convirtió en el canon de la ilustración. Según para Horkheimer y Theodor Adorno, lo que importa para los ilustrados como Bacon es la operación, el procedimiento eficaz, el verdadero fin y la verdadera función de la ciencia del descubrimiento de datos positivos que sirvan al propósito único del progreso, el totalitarismo, en contrapartida de la naturaleza humana. Esta posición epistemológica, contraria a la línea del funcionalismo norteamericano y occidental europeo, advierte que abordar las interacciones sociales desde el estructuralismo no solo deja de lado el factor humano, sino que además tiene un sesgo ideológico propenso a beneficiar la alineación de la sociedad a partir de las industrias culturales. Tal y como se ha apuntado, la obra y pensamiento de Horkheimer radica en la crítica al positivismo, a cuyos propulsores considera ilustrados frente a una sociedad en crisis por el progreso. Detenta en sus estudios un profundo análisis crítico de los valores y principios subyacentes en la sociedad moderna, la llamada teoría crítica de la sociedad. Su orientación crítico-sociológica con base filosófica formula la existencia de una vida con cuerpo y espíritu. Es la identidad del espíritu y su correlato, la unidad de la naturaleza, aquello a lo que sucumbe la multitud de las cualidades. Theodor Adorno fue un destacado representante de la teoría crítica de la sociedad y de la Escuela de Frankfurt. Así como otros críticos alemanes exiliados como consecuencias del fascismo, Adorno estuvo en Francia, Inglaterra y luego en Estados Unidos. Durante ese tránsito conoce a Horkheimer, con quien comenzó una larga y fructuosa incursión de la teoría crítica del conocimiento. Los principales temas de reflexión crítica de Adorno son la perspicacia frente a las tendencias dominantes en la realidad social moderna y la tensión utópica hacia una dimensión distinta del presente cosificado y alineado. Como consecuencia de una formación dialéctico-hegeliana que atesora el magisterio del marxismo, Adorno confirma la importancia de la negación como instrumento para cuestionar los mecanismos sociales. Esa lucidez explica las obras integrales sobre la teoría crítica de la sociedad moderna. Una de sus obras centrales es sin lugar a dudas la mencionada Dialéctica de la Ilustración, en coautoría con Horkheimer. Apareció con el nombre primigenio de Fragmentos Filosóficos y fue editada como libro en 1947. Posteriormente aparece la versión traducida al inglés en 1972, donde recién cobró inusitada impresión a escala mundial. Dicha obra ofrece una radiografía de la moderna sociedad de masas, principalmente de la estadounidense, sobre el hombre contemporáneo envilecido por la industria cultural que idiotiza a la sociedad con sus falaces libertades. Refiere el mito de la racionalidad científica, que desde sus remotos orígenes en la ilustración positivista se entrelaza con el dominio y cuya función liberadora resulta sofocada cada vez por un totalitarismo más o menos explícito. De ahí su constante polémica con el pensamiento instrumental, con el culto de la exactitud y con cualquier forma de historicismo progresista. Siguiendo la filosofía dialéctica de Hegel, Adorno enfrentó al sistema predominante de la época hasta su muerte. Su legado fundamentalmente es el planteamiento de la transformación de la realidad alineada y mercantilista. En esa filosofía y sociología dialéctica, Adorno reivindica con sus obras la postura frente a la imposición de la ciencia positivista. Esta monumental obra constituye la base teórica más importante de la crítica negativa al proceder de la ciencia positivista de la Ilustración. Otras obras de Adorno, como el ensayo La personalidad autoritaria de 1950, Mínima moralía de 1951, su obra maestra Dialéctica negativa de 1966, se caracterizan por el aporte fundamental a la teoría crítica social en tiempos de modernidad y en el contexto comunicacional la crítica a las industrias culturales que mimetiza a la sociedad. Así pues, el ensayo es una forma de resistencia intelectual al positivismo, un arma para plantear premisas de enfoque crítico ante el sistema dado. En el libro Teoría Estética,
crítica al mercantilismo que provoca la industria cultural en el arte, indicando, entre otros postulados, que en la medida de que el arte corresponda a una necesidad social, se ha convertido en un negocio dirigido por el beneficio que sigue adelante mientras sea rentable y su perfección haga olvidar que han muerto. Adorno asienta postulados que con base en la época contemporánea de muchos trabajos que fructificaron y evolucionaron la teoría crítica y el análisis de las industrias culturales en el tiempo y espacio e inclusive premeditan el futuro. Estos dos representantes de la Escuela de Frankfurt fueron de los más destacados al generar la crítica de la sociedad que estaba dominada por el positivismo. Continuando con la presentación, tenemos al filósofo y sociólogo alemán Herbert Marcuse, quien también formó parte de la Escuela de Frankfurt, que como le dijo el compañero, pues fue un grupo de pensadores que surgió por allá en la década de 1920. Marcuse es conocido por su análisis crítico de la sociedad capitalista y su propuesta de una teoría revolucionaria basada en la liberación de la opresión. Uno de los principales aportes de Marcuse a la Escuela de Frankfurt fue su concepto de racionalidad tecnológica, que se refiere a cómo la tecnología y la racionalidad instrumental han llegado a dominar todos los aspectos de la vida social y han contribuido a la alineación y la represión de los individuos. Marcuse también argumentaba que la racionalidad tecnológica había creado una sociedad en la que el consumo y la conformidad eran valores predominantes, lo que impedía la posibilidad de una verdadera emancipación humana. Marcuse también desarrolló la noción de la tolerancia represiva, que se refiere a la manera en que la sociedad capitalista fomenta una falsa sensación de libertad y tolerancia al mismo tiempo que perpetúa la opresión y la explotación. Esto, un ejemplo claro es el rico sobre el pobre, ¿sí? El pobre como oveja obrera, ¿sí? Se limita mucho al momento de conseguir algunas cosas o de gozar de algunos beneficios o prioridades que tiene el rico. Los aportes de Herbert Marcuse a la Escuela de Frankfurt se centran en su crítica a la sociedad capitalista y su propuesta de una teoría revolucionaria basada en la liberación de la opresión a través de la transformación radical de las estructuras sociales. Esto último lo puedo dar como conclusión respecto a lo que Herbert Marcuse da como aporte a la Escuela de Frankfurt desde su pensamiento crítico y de la realidad humana en la sociedad. Ahora tenemos a Walter Benjamin, quien fue otro importante pensador asociado con la Escuela de Frankfurt, aunque él no estaba como inscrito, pero hacía parte de ella. Fue un destacado crítico cultural y filósofo alemán. Su trabajo abarcó una amplia gama de temas, incluyendo la teoría crítica, la estética, la historia, la literatura y la cultura popular. Benjamin es conocido por su estilo de escritura único y profundo, así como por su enfoque interdisciplinario y experimental. Una de las ideas más influyentes de Benjamin es la noción del aura. En su ensayo La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, Benjamin argumentaba que la reproducción técnica de la obra de arte, como la fotografía o el cine, eliminaba la aura única y mística que rodeaba a la obra de arte original. Esto tenía importantes implicaciones para la forma en que percibimos y valoramos el arte en la era de la modernidad tecnológica. Por otro lado, Benjamín también exploró temas como la memoria, la historia, la cultura de masas y la alineación en la sociedad capitalista. Su concepto de la historia dialéctica se refiere a la idea de que el pasado no es un objeto estático, sino que está en constante diálogo con el presente, lo que desafía las nociones tradicionales lineales de la historia. Además, Benjamín estaba interesado en las culturas populares y en cómo la producción cultural masiva influía en la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Su trabajo ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría crítica y ha influenciado a generaciones posteriores de pensadores en campos como los estudios culturales, la estética y la filosofía. A manera de conclusión, se puede decir que si hay una corriente de investigación mal interpretada y tergiversada, esta ha sido la Escuela de Frankfurt en cuanto a la teoría crítica. Algunas de estas opiniones son elitismo, pesimismo, academicismo, teologicismo, incapacidad de sintetizar a Marx con Freud, pero lo cierto es que el afán por descalificar el análisis de la Escuela de Frankfurt confirma la penetrante capacidad de la teoría crítica para continuar en su proyecto ilustrado y clásico de proseguir reafirmando la aclaración racional de la realidad. Bueno, aquí seguimos explicando un poco la importancia de estas escuelas al desarrollo de la ciencia del mundo.
Los antecedentes de la Escuela de Viena fue un organismo científico y filosófico formado por Maurice Schiller, alemán. En los primeros años del siglo XX y disuelto definitivamente en 1936, es un movimiento con el nombre original de Círculo de Viena para la concepción científica del mundo. Se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no. Y la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. El Círculo de Viena se disolverá producto de la presión política y ascenso del nazismo en Austria. En 1936, Maurice Schiller sería asesinado por un estudiante nazi, situación justificada por la prensa alemana de la época. Tras estos acontecimientos, la mayor parte de los miembros del Círculo de Viena escaparon a otros países, principalmente a Estados Unidos, donde seguirán desarrollando su filosofía, el positivismo lógico, pero ya no como un círculo, sino como una manera diseminada. El Círculo de Viena pues tiene unos antecedentes básicos, y entre esos pues encontramos estos 4, en los cuales el neopositivismo de Ernst Mach. En esta postura se negaba todo tipo de elementos a priori en las ciencias empíricas. El Tractatus de Wettstein. En su obra, Wettstein, discípulo de Russell, vincula la tradición empirista con la nueva lógica matemática. Antecedentes de carácter histórico e instrumental. La revolución de la física a comienzos del siglo XX. Las contribuciones de Einstein para la comprensión de la estructura del espacio-tiempo y la gravitación, y la de la mecánica cuántica para la comprensión de la estructura atómica y nuclear. Y pues más adelante se mira el carácter instrumental, que fue la lógica matemática, lo que tiene que ver Russell sobre la naturaleza de la representación lingüística, y pues algunos aportes de la construcción de un lenguaje lógico. La filosofía. La filosofía del Círculo de Viena aboga por una concepción científica del mundo, defendiendo el empirismo de David Hume, John Locke, el método de la inducción, la búsqueda de la unificación del lenguaje de la ciencia y la refutación de la metafísica. Esta filosofía es una forma de empirismo y una forma de positivismo conocida con los nombres de positivismo lógico, conocida con los nombres de un nuevo nombre como el neopositivismo, empirismo lógico o neoempirismo, aunque los miembros del Círculo de Viena preferían llamarlo empirismo consecuente. La visión de la realidad y de la ciencia propia del Círculo de Viena se le denominaba neopositivismo lógico. Esta postura filosófico-científica proponía el empirismo y la inducción como principales elementos para el estudio científico y suponía la búsqueda de una unidad de lenguaje científico bajo la premisa de que las diferentes disciplinas forman todas ellas parte de un mismo sistema con posibilidad de unificarse. El movimiento proponía una readaptación de las ciencias para buscar leyes fundamentales comunes de las que posteriormente deducían las propias de cada una de sus ramas. Para ello, era fundamental la utilización de un único método, el análisis lógico del lenguaje, con el que, a partir del uso de la lógica simbólica y el método científico, buscaban evitar enunciados falsos y poder generar un conocimiento unificado del mundo. Para ellos, los problemas no resueltos eran únicamente porque lo que se intenta solucionar son pseudoproblemas que antes deben ser transformados en problemas empíricos. Tal y como hemos comentado anteriormente, dicho análisis correspondería a la madre de todas las ciencias, la filosofía, que no debe buscar sino clarificar los problemas y enunciados científicos. Con respecto a los enunciados, consideraban que no hay ningún conocimiento válido incondicionalmente derivado de la razón ni a priori, siendo únicamente verdaderos los enunciados basados en la evidencia empírica y en la lógica y las matemáticas. En este sentido, enunciaron el principio de demarcación, en el cual un enunciado será científico si puede ser contrastado y verificado por la experiencia objetiva. Curiosamente, no era considerado inválido ningún método, incluso la intuición era válida, siempre y cuando lo que resultara de él pudiera ser contrastado empíricamente. El Círculo de Viena tocó una gran cantidad de disciplinas, pasando por la física, siendo esta posiblemente la más realzada y considerada, las matemáticas, la geometría, la biología, la psicología o las ciencias sociales. Además de ello, se caracterizó por su oposición a la metafísica, así como la teología, por considerar que se basaba en datos no empíricos ni comprobables. De esta manera, encontramos como características generales del Círculo de Viena un empirismo total, un empleo de la lógica simbólica, un rechazo a la metafísica y la teología, una restricción del dominio de la filosofía y un fisicalismo.
Estos elementos permitían configurar el principio de verificación, que es la característica esencial del positivismo lógico. De hecho, el objetivo fundamental de la metodología era formular y legitimar una regla de aceptación de los enunciados conforme a la convicción fundamental, según la cual una proposición científica debe ser aceptada solo cuando es verdadera. Para concretar esta norma es necesario un método, un criterio de significatividad que permita establecer si determinada proposición es o no verdadera. En otras palabras, de acuerdo con el neopositivismo, el método de la ciencia debe ofrecernos una estrategia infalible para el hallazgo de la verdad. De esta manera, los principios del positivismo eran el principio del empirismo y el principio del significado cognoscitivo. Según algunos investigadores, el Círculo de Viena tenía algunas tesis básicas. Dentro de estas encontramos el criterio de demarcación, lo que esencialmente distingue al conocimiento científico frente a otros tipos de conocimientos es su verificabilidad con respecto a los hechos constatables. Un enunciado científico aceptable será solo aquel que resulte verdadero al ser comparado con los hechos objetivos. Así, la verificación empírica constituye el criterio específico de la demarcación entre ciencia y no ciencia. El lenguaje lógico. Dentro de esta tesis, los enunciados serán científicos solo si pueden ser expresados a través de símbolos y si pueden ser relacionados entre sí mediante operaciones sintácticas de un lenguaje formalizado, independientemente de su contenido significativo. Los enunciados científicos estarán dotados de una expresión sintáctica, formal o simbólica, por una parte, y de una correspondencia semántica significativa o empírica, por otra parte. La base de esta correspondencia estará, por supuesto, en los enunciados observacionales más concretos dados por la experiencia, lenguaje fisicalista. La unificación de la ciencia, donde todo conocimiento científico, cualquiera sea el sector de la experiencia sobre el cual se proyecte, estará identificado, construido, expresado, verificado mediante un mismo y un único patrón. En un sentido epistemológico y metodológico, no se diferenciarán entre sí los conocimientos científicos adscritos a distintas áreas de la realidad, ya que la realidad constituye globalmente una sola estructura compacta y coherente. También el conocimiento científico de la misma debe resultar, en definitiva, una misma construcción igualmente integrada. En virtud de ello, existe una única filosofía de la ciencia, es decir, un único programa de desarrollo científico para toda la humanidad. La lógica y la matemática serán el esquema básico para toda expresión comunicacional verificable de la ciencia. Y por último, la inducción probabilística, en donde la producción de conocimiento científico comienza por los hechos evidentes susceptibles de observación, clasificación, medición y ordenamiento. Sigue con la detección, irregularidades y relaciones constantes y termina con las generalizaciones universales formuladas mediante leyes y teorías. Sin embargo, dado que el conjunto de todos los datos de una misma clase suele escapar a las circunstancias de tiempo o espacio del investigador, entonces el proceso de generalización de observaciones particulares tiene que apoyarse en modelos de probabilidad, base de los tratamientos estadísticos utilizados actualmente en todas las áreas de investigación. De acuerdo al concepto de probabilidad, es posible inferir leyes generales a partir de un subconjunto o muestra representativa de la totalidad de los casos. Siguiendo el orden de las diapositivas, encontramos que el positivismo lógico estableció como meta alcanzar unos objetivos, que en este caso son dar a la ciencia una base positiva y adoptar el análisis lógico del lenguaje, de los conceptos de la ciencia empírica y mediante estos recursos demostrar la inutilidad de la metafísica. A manera de conclusión ya general respecto a toda la presentación, tenemos que el empirismo lógico acabó confluyendo en una afirmación de la inducción como el método principal de las ciencias empíricas. La lógica inductiva permitiría fundamentar el criterio de significación empírica, inicialmente basado en la verificabilidad observacional y finalmente en el grado probabilístico de confirmación de una determinada hipótesis. Entre tanto, y desde otras posturas, se hacían críticas de principio a las tesis del Círculo de Viena y de sus epígonos. Así sucedió en particular con Popper, quien orienta la metodología científica en un sentido muy distinto. En resumen, el manifiesto de 1929 sirve como constitución e inicio de las actividades de una concepción filosófica anclada en el empirismo clásico, pero con la novedad del logicismo y positivismo de las ciencias. Muchas gracias.